Cuando la gente dice que los ovnis se sienten atraídos por las armas nucleares, están diciendo la verdad. Pero hay mucho más, aseguró ex trabajador de depósito de almacenamiento de armas nucleares en el desierto de Nevada en las afueras de la base de la Fuerza Aérea Nellis. Hay muchos eventos y documentos clasificados en la historia que los militares mantienen bajo llave, pero a veces lo que experimentaron los oficiales durante su servicio se filtra anónimamente. Un claro ejemplo de esto último se mostró en 2020 en una recopilación hecha por el canal de Infographics Show, donde relatos de primera mano fueron recreados con animaciones. Más recientemente, uno de los protagonistas de estas extrañas historias ha compartido su experiencia, conservando el anonimato bajo el apodo de Bumblebee Expensive, en un Reddit cuya pregunta era: ¿qué es lo más inquietante que te ha pasado? Habiendo trabajado más de 6 años en la base de la Fuerza Aérea Nellis y su perímetro, en el desierto de Nevada, su respuesta se llevó toda la atención de los usuarios. A continuación, un resumen de los relatos: esfera luminosa y mutilaciones de animales. Mi primera noche allí, fui testigo de un sensor de activación que respondió cuando una bola de luz apareció en la línea de la cerca, lo que provocó una alerta de seguridad. La esfera fue perseguida por 3 patrullas mientras volaba directamente por encima de la línea de la cerca antes de finalmente dar un giro brusco hacia el desierto. Descubrimos 3 burros mutilados en un lapso de 2 semanas, todos a 1 milla de distancia uno del otro y aparentemente abandonados de la nada. No había huellas de entrada o salida, varios órganos removidos de cada uno, sin sangre en ninguna parte, sin rasgaduras en la carne, todos cortes. Los carroñeros ni siquiera tocaron los cuerpos. Figuras extrañas. Presencié una figura sobre el techo de una estructura a solo 30 metros de mí y otros 14 miembros del personal. Estaba allí parado observándonos. Tomé una linterna y le apunté, pero tan pronto como la luz golpeó la figura, desapareció. Todos vimos cómo sucedió. Coronel que se ríe. Escuché a un hombre reírse como un maníaco una vez. Hice un barrido con visión nocturna térmica, y no reveló nada. Lo descartamos como el coronel que ríe, una leyenda urbana transmitida por el personal de seguridad durante siglos. Seres que aparecen en visión térmica. Durante un ejercicio de entrenamiento, nuestro equipo de supervisión de ametralladoras pudo ver 2 figuras en el desierto detrás de nosotros por medio de los binoculares de visión térmica. El ejercicio se canceló de inmediato cuando Seguridad 1 dijo que no divisó a ningún chico malo ahí fuera. Todos los que estaban armados organizaron un barrido de la zona. El equipo de vigilancia observó que las figuras se ponían boca abajo y se alejaban de nuestro elemento de barrido, y luego desaparecían cuando nos acercábamos. Nuestras térmicas confirmaron rastros de calor en el suelo a pesar de que hicimos el barrido y nunca vimos nada. Encerrados por luces que apagan radios. El evento más extraño fue cuando estaba patrullando afuera, fuera de la cerca, recibí una llamada para responder a un camión que se acercaba por la ladera de una montaña cercana. No es inusual. La mayoría de la gente no sabía que estábamos ahí afuera y salíamos para darles un buen susto. Confirmé visualmente el camión en lentes de visión nocturna, pero luego de repente, los faros desaparecieron. Creímos que los habían apagado y ahora se estaban acercando a pie, así que llamamos a la K9, unidad de perros adiestrados, y nos movimos a la posición de bloqueo donde sabíamos que cualquiera tendría que pasar por delante de nosotros para acercarse al perímetro. Estuvimos allí durante unos 10 minutos cuando, uno por uno, los miembros de la patrulla que nos observaba desde puntos altos en el interior reportan las luces apareciendo a las 12:03 en punto, flanqueándonos con una cerca de unos 300 metros detrás de nosotros. No veíamos ni escuchábamos nada, ni siquiera en visión nocturna o térmica. Los perros tampoco reaccionaban. De repente, una patrulla llamó porque las luces nos estaban encerrando. Nos preparamos para disparar y le digo a mi compañero que ponga una granada en el tubo. Pero no pasó nada, salvo por una cosa. Nuestras radios se apagaron y descubrimos que estuvimos fuera de contacto por el doble de tiempo de lo que pensábamos. Las radios solo comenzaron a funcionar cuando estábamos de regreso en la cerca, Mundo Negro. Teníamos 2 edificios y toda una hilera de búnkers semienterrados que eran referidos como el Mundo Negro. En otras palabras, el más secreto de los secretos,
cosas como cargas satelitales clasificadas y por el estilo. Era tan sensible que ni siquiera se nos permitía estar cerca cuando abrían esos búnkers de almacenamiento. El Departamento de Defensa había traído sus propios equipos de seguridad para mover cualquier cosa dentro o fuera. Una noche sonó una alarma en uno de los edificios de mantenimiento, o al menos siempre asumimos que era mantenimiento porque parecía un pequeño garaje. Teníamos acceso completo a todo en el área, excepto a las estructuras del mundo negro, por lo que tuvimos que llamar al administrador del edificio para que viniera desde su casa para desbloquear el edificio y poder verificar la alarma. Para ser honesto, ni siquiera sabía que esos edificios tenían alarmas. Ahora, por lo general, como dije, tenían su propio personal de seguridad para mover cosas dentro y fuera. Sin embargo, esa noche apareció el administrador del edificio y pidió que uno de nuestros muchachos entrara con él para verificar la alarma. Unos 10 minutos después volvieron a salir, se completó el papeleo correspondiente y se restableció la alarma. El tipo que entró con el administrador del edificio tuvo que completar una serie de contratos de confidencialidad. Cuando estuvo libre, me dirigí a su patrulla para preguntarle qué había en el edificio del mundo negro. Estaba visiblemente incómodo y se negó a hablar del tema. Lo único que dijo sobre todo el incidente fue que era terrible. Nunca volvió a hablar de eso y lo transfirieron un año después. Hasta aquí algunos de los relatos de militares que ponen de manifiesto que el mundo no es tan normal como creemos. El complot es infinito. Quien compartió estas historias advierte que deben ser tomadas con pinzas, aunque reconoce que el sitio de la base Nellis había estado activo desde los primeros días de la era de las pruebas nucleares, y por ende existen muchas historias heredadas de cada generación de personal de seguridad. Según el militar, firmó un contrato de confidencialidad de 30 años con sanciones bastante severas que le impiden dar a conocer más o revelar su identidad, algo que, admite, sirve al encubrimiento. Aunque no tanto como pensamos. Sé que la gente piensa que hay grandes conspiraciones con el gobierno ocultando conocimiento de esto o aquello. La verdad es que sí, hay grandes secretos, pero el gobierno no está ocultando activamente este conocimiento, simplemente lo está ignorando porque no puede hacer nada al respecto o no representa una amenaza directa. Dedica algo de tiempo y esfuerzo a investigarlo y ahora hay un esfuerzo mucho mayor para investigar los WAPs. Pero lo cierto es que hace mucho tiempo se hizo una elección sobre ciertas cosas, afectan a la seguridad nacional, o podríamos detenerlas si afectara. Si la respuesta es no, tenemos preocupaciones más importantes o más inmediatas, como que Rusia inicie una guerra nuclear, dijo. Por ejemplo, Pie Grande es un secreto a voces en el ejército. Cualquier instructor SERE, si confiara en ti, te diría que andan por ahí. Los tipos en los campos de tiro en Fort Benning en lo profundo del bosque se topan con ellos. El personal de seguridad los ha localizado. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto? Nada. Los malditos son rápidos como la mierda y grandes como un camión. ¿Está afectando la misión? No. De acuerdo. Entonces, tenemos que preocuparnos por la invasión de Rusia a Ucrania y una posible guerra con China.